Hola chiquillas y chiquillos, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez al canal. Muchas gracias por estar aquí acompañándome el día de hoy. Bueno, hoy estoy, vengo a la emoción, Dios mío, porque vamos a hablar de Los Miserables. Si ya vieron mi crisis de medio año, vieron cómo se repetía Los Miserables, Los Miserables, Los Miserables. Definitivamente es el mejor libro que he leído en lo que va del 2021. Es uno de los mejores libros que he leído en toda mi vida. No estoy exagerando. Pasó a mi top 5, porque no he sacado cuál es mi top, pero podría decir que a mi top 5 de mis libros favoritos de toda la vida. Y vamos a hablar de por qué es tan difícil, o por qué se nos hizo tan difícil el tema de las ediciones en Los Miserables. Hace tiempos quería leer a Víctor Hugo, la propuse para el club de lectura del canal, donde cualquier persona se podía unir y leer con nosotros. Bueno, sigo queriendo leer a Víctor Hugo, ¿saben? Ahora quiero leer demasiado a Nuestra Señora de París. La cosa fue que dijimos, vamos a hacer lectura conjunta de Los Miserables. ¿Qué tan difícil puede ser esto? ¿Qué podría llegar a salir mal? Creo que la gran mayoría de personas que estuvimos en esta lectura conjunta no teníamos idea de todo este tema de las ediciones de los libros, porque si es el mismo libro, uno esperaría que sea el mismo contenido independientemente de la edición. No, es que es el mismo libro. ¿Qué podrían cambiar? Pero no saben lo equivocados y equivocadas que estábamos. El caos empezó cuando empezamos a investigar qué ediciones comprar. Leía que la mejor edición era la de María Teresa Gallego y que evitara la de Nemesio, pero cuando yo traté de conseguir la de María Teresa Gallego, al menos aquí en Costa Rica, era imposible encontrarla. La única manera era trayéndola de España, así que yo estaba como, bueno, pues no importa, me tocará leerla de Nemesio. Pero Marvin, que es un encanto de persona, me hizo el regalo de traerme la edición de María Teresa Gallego, así que pues la leí de acá. Pero desde que empezamos la lectura conjunta se volvió súper complejo porque habían muchas ediciones, los capítulos se llamaban diferente, algunas de las ediciones estaban con menos capítulos y ahí fue donde empecé a investigar mucho más de por qué, si es un libro y si es un clásico, varían tanto las ediciones. Tuvimos incluso reuniones donde hicimos un Excel y estábamos comparando la traducción, la edición, el número de capítulos y era un caos. Ya poniéndolos un poco en contexto, es por eso que hoy les traigo 3 razones de el por qué las ediciones de Los Miserables son tan diferentes. Y empecemos. Primera razón por la cual hay varias ediciones de Los Miserables y de algunos clásicos. La censura, chiquillos. La censura. Uno pensaría que ya en esta época no pasa, pero continúa ocurriendo. En 2013, cuando se publica esta hermosa edición de Alianza, sale esta noticia donde dicen: la primera traducción íntegra y fidedigna en lengua castellana de la inmortal obra de Víctor Hugo. La primera en 2013. Desde que salió Los Miserables recibió censura por parte de la iglesia, así como lo oyen, porque no me extraña. Pero no solamente de la iglesia, sino también del gobierno. Incluso llegaban a decir lo siguiente: el gobierno le dictó sentencia sacándola del ámbito comercial. La iglesia lo tachó de loco y los fervientes religiosos lo tacharon de demonio. Es que uno, pasados los siglos, esperaría que esa censura se cambiara, que volviera a la edición íntegra, pero no. Y es que no solamente es en la época de Víctor Hugo, sino que cuando se hicieron algunas traducciones, seguía existiendo esta aversión por algunos pasajes de la obra de Víctor Hugo. Es por eso que en las traducciones se han omitido fragmentos, pero también se han cambiado fragmentos. Es que los han cambiado, chiquillas, chiquillos. A mí eso me sigue pareciendo impresionante, pero se da. Se cambian párrafos y oraciones que tienen relevancia de corte político, religioso y monárquico. Aquí en palabras de la mismísima traductora María Teresa Gallego. En algunas de las primeras traducciones se suprimieron efectivamente párrafos o frases referidos a sucesos políticos o a opiniones referidas a la religión. Lo más grave, sin embargo, no fue eso, sino que en algunos casos, una vez suprimido el texto original, se volvió a escribir otro que decía todo lo contrario, alterando por completo el punto de vista de Víctor Hugo y sus intenciones.
No existen, en cambio, supresiones de nada relacionado con el sexo porque nada del original dio pie a ello. De las censuras más fuertes que sufrió este texto de Víctor Hugo son de sentido eclesiástico y monárquico, pero en lo personal creo que mucho más la parte eclesiástica. Aquí en el artículo donde estuve buscando la información hablaba de lo que pensaba Víctor Hugo respecto al clero y los conventos de la época. Y aquí, chiquillos, es que ustedes no me van a dejar mentir. El live que yo hice con Lali, donde estaba leyendo Los Miserables, era un live de lectura, yo le decía a Lali y no podía parar de reírme de lo descarado para mí que era Víctor Hugo. Yo decía, es que cómo no iban a censurar esto, y efectivamente es de las partes que están censuradas, donde Víctor Hugo compara a los conventos con una verruga de la sociedad, que son un mal para la sociedad, y hace referencias muy fuertes respecto a lo que él pensaba de cómo se estaba comportando la iglesia en este momento. Y no es hasta 2013. Así que si quieren buscar una edición que no esté censurada por a corte religioso, político y monárquico, busquen después del 2013, investiguen si esta edición que ustedes van a comprar es anterior o posterior, porque no es hasta esta, la de 2013, que por fin no existe esa censura. Una de las más vendidas es la traducción de Nemesio, pero la traducción de Nemesio sí tiene censura, y eso se los puedo confirmar, se los puedo corroborar. Por ejemplo, con esta parte de las monjas, el sentido que había de las traducciones que tenían algunos chiquillos a lo que yo estaba leyendo era diferente, perdía potencia. Pero no solamente eso, hay una parte que yo les he recomendado: no lean la nota preliminar de este libro si van a leer por primera vez Los Miserables y no saben nada de la historia, porque viene uno de los spoilers más grandes. No lean esa nota porque se van a spoilear, pero quiero contarles cuál fue uno de esos cambios súper grandes que incluso en el live de discusión final lo estuvimos hablando, y es que hay una parte donde hay un personaje que se encuentra convaleciente, y en la edición que yo tengo a él le dicen que si piden un sacerdote para antes de morir, y él dice no. Víctor Hugo dijo no necesito un sacerdote para pasar al más allá. Pero en las otras traducciones el sacerdote está junto a ese personaje. Entonces es como cambian muchísimo el sentido y la intención que quería transmitir Víctor Hugo con su obra. Así que este tema de la censura, como les digo, se da. Por ejemplo, uno esperaría que hace mucho tiempo esto ya no se viera, pero estamos hablando de que es hasta el 2013 que por fin tenemos una edición real de lo que escribió Víctor Hugo, de lo que él quería transmitir. Entonces esto me llevaba a mí a pensar, de verdad, ¿cuántos libros, cuántos clásicos no hemos leído censurados? ¿Cuántos clásicos hay ahí que no estamos leyendo la versión íntegra y lo que quería transmitir el autor o la autora? Otro ejemplo de esto es con Virginia Woolf, que también ya lo he hablado y si quieren podemos hacer un video al respecto. La traducción de Borges de Virginia Woolf es un brochazo de patriarcado. Las frases, las intenciones cambian un montón. Creo que después de esta experiencia, viendo y comparando las ediciones de Los Miserables, me parece súper importante buscar información sobre la edición que estoy leyendo y sobre la traducción que estoy leyendo. Ahora, la segunda razón por la cual hay ediciones diferentes de Los Miserables es que existen ediciones incompletas. ¿Y eso por qué ocurre? Primero, por el tema de la censura, porque como hablábamos, hay algunas ediciones y algunas traducciones que lo que hacen es omitir párrafos o frases que son controversiales para la época. Entonces, esa es una primera razón. Luego, otra razón es la traducción en sí, porque una traducción no es solamente sentar y traducir el texto palabra por palabra, tiene que hacerse una investigación. Aquí es donde decimos que se necesita investigación sobre el contexto histórico de la época, y resulta que hay algunas traducciones a las que no se les ha aplicado tanto empeño.
y por eso pues hay frases que se acortan o son completamente diferentes. También tiene que ver con que actualmente hay muchísima más información, hay más acceso a la información para hacer esta investigación, cosa que no pasaba antes cuando no había internet. Es por esta razón que se recomienda buscar traducciones mucho más actuales, más actualizadas, y ya sea para Los Miserables o para cualquier otro clásico, darnos el tiempo de investigar quién lo está traduciendo y cuándo fue que se tradujo. Si vamos a buscar una edición de un clásico, o en este caso de Los Miserables, buscar que sea completa, que diga que está completa y que sea actual la traducción. Y para finalizar, la tercera razón por la cual una obra puede ser diferente es la traducción en sí. Yo creo que esto ya va pareciendo un poco obvio, ¿verdad? Pero bueno, sí, la traducción. Me parece súper importante buscar quiénes son esos profesionales o esas profesionales que se encargan de las traducciones, que también lo han hecho, porque puede ser que depende del interés que tenga uno, así va a escoger la edición y a su traductor. Incluso creo que ahora con todo esto uno puede empezar a decir, bueno, de ahora en adelante ella es mi traductora favorita. Cuando yo veo un libro traducido por esta persona, yo lo compro y tengo plena seguridad que lo que estoy leyendo es bueno. Información sobre las traducciones que hay, como les decía, la de Nemesio sí tiene censura de corte religiosa, política y monárquica. También tiene algunos que otros fallos en la traducción y que cambió frases. Censura. Pero también existen otras traducciones como la de una autora que se llama, una traductora que se llama de apellido Alemani, que dicen que es de las mejores que hay, porque dicen que esta traducción de María Teresa Gallego, ella como que aligeró el lenguaje de Víctor Hugo, pero que en la de Alemani se puede sentir más cómo fue que lo escribió el autor. Sin embargo, hay una diferencia, que es que esta traductora eliminó algunos capítulos, como uno que se llama Jerga, que en lo personal, o sea, ¿por qué eliminó ese capítulo? Es hermoso. El capítulo Jerga es uno de mis favoritos en esta obra de Víctor Hugo, y ese capítulo no está en la traducción de Alemani, pero podría uno leer, según lo que dicen, un lenguaje más parecido al que utilizó Víctor Hugo en francés, pero sabiendo que eliminó, bueno, no solamente ese capítulo, sino que otros capítulos y otros pasajes. Entonces, aquí está en consideración del lector. ¿Qué elige? ¿Qué prefiere? ¿Quiere leer la obra íntegra, completa, con todos sus capítulos, sin ningún tipo de censura? Puede ser la de María Teresa. ¿Quiere leer un libro que tal vez no tiene censura, pero le faltan algunos capítulos? Pues puede leer la de Alemani. Ahí va uno investigando y tratando de escoger cuál es la que más le llama la atención, porque no veo nada de malo si uno quiere leer una versión más corta, si eso es lo que les llama la atención o le interesa en ese momento, todo bien. Y bueno, chiquillos, eso es todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado, que sea una información útil tanto para buscar una buena edición de Los Miserables, una que se adecue a su presupuesto y a sus intereses, porque no hay absolutamente nada de malo si ustedes quieren leer una edición corta, porque como han visto en el transcurso del video, o sea, este es solamente uno de los 2 tomos que hay. Es un libro súper extenso, súper largo, y a lo mejor ustedes tal vez no quieren leerlo completo, entonces no tiene nada de malo, es de acuerdo a sus intereses. En lo personal, yo sí quería leer toda la obra, saber que estaba leyendo el libro que escribió Víctor Hugo, y para mí una de las cosas más importantes era que no fuera censurado. Y de hecho estuve hablando con unas amistades, estábamos hablando así en general de la vida, de las diferentes traducciones que hay, y yo después de esto, porque de verdad yo no tenía idea de todo este mundo de las traducciones, fue que entramos aquí y vimos lo diferente que puede llegar a ser un libro, siendo el mismo libro, de acuerdo a la edición que uno tenga y a la traducción, que pienso ponerle más atención a estos detalles, y eso me lleva a cuestionarme los clásicos que ya he leído sin haber hecho esta investigación, porque como les decía, estaba hablando con unas amistades y estábamos cuestionando, por ejemplo, que yo amo El retrato de Dorian Gray, pero ya no estoy segura si yo leí realmente El retrato de Dorian Gray. ¿Saben? Si yo leí una buena traducción, si leí una versión censurada o no, o una versión completa o no, porque, sorpresa, sorpresa, investigando, sí hay diferentes ediciones del retrato de Dorian Gray y sí hay ediciones censuradas. Así que se puede pasar con muchos otros clásicos. Así que, pues nada, espero que esta información les sea de utilidad para
que puedan investigar y que encuentren la mejor edición de acuerdo a sus intereses. Espero que el video les haya gustado. Recuerden que en la cajita de información está el link a Patreon y miembros del canal, y que si pueden ayudarme, se los agradecería demasiado. Desde $1 ayudan un montón a que yo pueda seguir con el canal, invertir tiempo para poder traerles este tipo de contenido. Recuerden que yo a ustedes los y las leo en los comentarios, que las quiero un montón. Ustedes me ven a mí en redes sociales en un siguiente video. Bye.